Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña la profesora Cecilia Orozco, quien nos presenta su libro Aproximaciones al paisaje y las bellezas escénicas naturales Río Apaporis. En realidad este es un proyecto de investigación que realizamos con 3 profesores de la Universidad del Valle, el profesor Elkin Salcedo, quien es también director del OSO, geólogo, el profesor Antonio Dorado, comunicador social y realizador audiovisual, y en mi caso Cecilia Orozco, que soy abogada ambientalista. ¿Cuál es la relación entre este libro y la película En busca de un río, dirigida por Antonio Dorado? La investigación toma insumos de la expedición que hace Antonio para la realización del documental, pero no son los únicos. También se hizo un viaje al Amazonas, a partir de Leticia hasta Manaos, por barco y por aire. Todas las investigaciones de los profesores de la Universidad Nacional de Leticia, que nos ayudaron muchísimo con las pesquisas, con otras investigaciones que se han hecho sobre el área, investigaciones del SINCHI, del Instituto de Investigaciones Amazónicas, investigaciones del Von Humboldt, es decir, recogimos muchos insumos. El documental de Antonio es uno de esos insumos, pero no es el único, porque en este caso el tema es el paisaje, ¿sí? Y en el documental de Antonio es mucho más una búsqueda de las culturas que pervivían después del viaje de Schultes en los años 50. Profesora, cuéntenos quién fue Richard Evans Schultes y de qué manera su obra influye en el desarrollo de esta investigación. Bueno, Richard Evans Schultes fue un etnobotánico de la Universidad de Harvard que llegó al país primero en los años 40, luego en los años 50. Inicialmente él convivió con los indios y posteriormente el gobierno norteamericano lo envía a hacer un trabajo de investigación sobre el caucho, porque en ese momento, con la Segunda Guerra Mundial, se requería mucho caucho y los japoneses tenían bloqueada la producción de caucho en el sudeste asiático. Entonces a él lo envían a hacer todo este inventario de caucho en el Amazonas, pero él se queda en el Apaporis, y se queda en el Apaporis conviviendo con los indios al punto que prácticamente el gobierno norteamericano lo da por perdido. Entonces esa investigación él casi que no la reporta, ¿sí? Y él se queda encantado con los indígenas de toda esta zona y allí prácticamente se pierde. Lo interesante de Richard Evans Schultes es que es como de los primeros etnobotánicos, o casi que el primer etnobotánico que llega a la zona, que convive con los indígenas en un respeto por ellos, por la naturaleza y por su sabiduría, que empieza a trabajar temas como la relación de las plantas, el uso medicinal, los psicotrópicos y todo aquello que él desde Harvard no había podido entender. Entonces ellos eran prácticamente para él sus maestros. La visión taxonómica que tenía el profesor Schultes era casi que única en el mundo, o sea, tenía una visión para escoger los sitios únicos, y ese creo que es uno de los sitios únicos, que no es de fácil acceso, por supuesto, pero es uno de los sitios únicos del mundo. Richard Evans Schultes llega en el 42, antes llegó Grinberg, Theodor Grinberg, los años 20, pero él no llegó exactamente hasta el Apaporis. En el año 53 vuelve con un grupo de científicos, Richard Evans Schultes, va con Thomas van der Hamen, con un profesor emérito de la Universidad Nacional que es Luis Eduardo Mora Osejo, y un profesor también emérito de la Universidad del Valle. Fue prácticamente un acompañante de Schultes durante mucho tiempo, Isidoro Cabrera. Vivió también mucho tiempo en la zona, fue prácticamente de los abanderados de toda la etnobotánica del río Apaporis. Profesora, háblenos sobre las bonanzas y los conflictos que se presentan en este lugar. No solo en este lugar, sino en general en la Amazonía ha tenido, digamos, gran influencia. Primero, a comienzos del siglo, con la bonanza del caucho, que prácticamente exterminó buena parte de las comunidades indígenas del área por la forma de explotación brutal que se daba. Después vinieron otras bonanzas como la de las pieles, los animales exóticos, las plantas medicinales y últimamente la bonanza de las regalías. La zona es muy rica en recursos naturales,
recursos naturales no solo del suelo, sino del subsuelo. Y esto hace que sean muy apetecidos estos recursos naturales, la extracción de recursos naturales en la zona. Entonces han sido bonanzas para unos cuantos que han expoliado la zona, del río Apaporis o del Amazonas en general, pero no han sido bonanzas para las comunidades del área. Por el contrario, para las comunidades del área lo que han significado es prácticamente exterminio, muerte, expoliación de los recursos naturales. Las bonanzas no han traído beneficios a las comunidades. Sobre ese conflicto que se genera por las plantas y los animales exóticos. En este momento ustedes bien saben que las plantas medicinales y toda la industria farmacéutica que se origina a partir de allí es un mercado importante, es un mercado importantísimo. No solo la farmacéutica, la cosmetológica, los animales exóticos constituyen un mercado al cual acceden muchos países del mundo. Es un mercado ilegal, es un tráfico que prácticamente se da en toda la zona y que constituye otra mafia. Es un mercado que deja muchísimas ganancias. Y estos animalitos pues prácticamente salen del país y en otra parte pues tienen prácticamente su muerte asegurada, porque animales en cautiverio difícilmente se pueden reproducir o las condiciones pues no son las mismas en las que están en sus hábitats naturales. Argumentación, teoría y práctica. Autor Pedro Posada Gómez. Esperamos que este texto se constituya en una herramienta útil para todas aquellas personas que buscan mejorar su competencia para argumentar de forma convincente, persuasiva y eficaz bajo el entendimiento de que el lenguaje, el discurso y el diálogo son los instrumentos para la búsqueda del acuerdo entre las personas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Einstein, científico y filósofo. Compilador Germán Guerrero Pino. Este libro presenta al lector la manera cómo se complementan el trabajo científico y la reflexión filosófica en la producción intelectual y creativa de Albert Einstein. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. En este libro es muy importante la fotografía, quién realizó las fotografías y en qué aspecto de ese lugar se enfocó. Las fotografías son lindísimas, son realizadas por Diego Miguel Garcés, un fotógrafo con mucha experiencia en temas de naturaleza. Él ha trabajado bastante en temas ambientales, se ha recorrido todo el país prácticamente por tierra, caminando, tomando fotografías de la naturaleza. Y después de que él documentó todo el trabajo del documental que estaba realizando Antonio, él trajo unas panorámicas de la zona, unas fotografías aéreas y unos paisajes lindísimos del río Apaporis. Entonces eso nos sirvió también para documentar el trabajo de investigación, de reconstruir el paisaje a partir de la fotografía, que es una cosa muy interesante y muy bella, y que yo creo que es uno de los mayores logros de este libro, ¿no? ¿Qué representa el río Apaporis como hábitat para muchas especies y en qué medida este se encuentra amenazado? Bueno, el río Apaporis tiene una característica y es que es una zona de muy difícil acceso. Esa condición hace que en la zona habiten muchas especies que son únicas, que están en un estado prácticamente prístino, a las que no han accedido muchos occidentales, que las comunidades del área prácticamente conservan, tienen sus formas de convivencia pacífica con ellas, en armonía, que son parte de su vida, de su cosmogonía también. Está amenazado porque también es una zona muy rica en recursos naturales del subsuelo, yacimientos de petróleo, se está encontrando coltán y otros minerales que incluso en este momento están siendo investigados todavía. Es una zona geológicamente con unas condiciones muy especiales, eso quizá por la geología y por la forma como evolucionaron las rocas del lugar y el paisaje del lugar, lo hace un paisaje único en el mundo. Hay que decir que la zona del Apaporis y la zona de la Amazonía antes convergían al Pacífico. Entonces estos ríos tan caudalosos, tan llenos de raudales, de cascadas, son así porque en su momento tenían un rumbo distinto. Cuando la Tierra hace millones y millones de años se formó, que no existían las tres cordilleras, no había un obstáculo para que estos ríos fluyeran hacia la zona del Pacífico. Cuando se forman las tres cordilleras, muchas especies que estaban allí, digamos, formadas en esas condiciones de ecosistema marino, quedan atrapadas y evolucionan hacia otras formas, digámoslo así, el caso del delfín rosado. O hay muchas especies arbóreas que son muy parecidas en el Amazonas y en el Pacífico. Entonces, eso es lo que explica que a través de la evolución esta zona sea tan especial. Pero por otro lado, el río Apaporis marca como una límite entre la Amazonía, la llanura amazónica, y la zona del escudo guayanés, que tiene otras características, unas rocas de formación distinta, unas corrientes de aire también distintas, y eso es lo que hace tan especial el río Apaporis, o sea, que marca como un límite allí, que divide la Amazonía en dos ecosistemas distintos. Profesora, ¿cuál es la importancia de este libro en términos de paisaje? Yo creo que este es un tema que poco se ha explorado. Uno encuentra bibliografía, pero muy dispersa prácticamente. Nosotros tuvimos que agarrar con pinzas de distintos libros, investigaciones y demás, todo lo que había sobre paisaje. Igual encuentra normatividad, pero dispersa. O sea, la protección del paisaje, en síntesis, no es algo que sea como la prioridad de los gobiernos o de los estados. Entonces, esa rareza hizo que este tema, que es apasionante,
que estéticamente también es muy bello, y que no encontráramos, digamos, investigaciones elaboradas sobre esto, tuviera más riqueza y como un reto más de la investigación, y sobre todo cuando teníamos ópticas tan distintas, con 3 formaciones distintísimas entre nosotros. Recogemos muchas cosas que hay sobre el paisaje en el mundo, pero no nos casamos con una sola visión ni con una sola disciplina. Profesora, aparte de Schultes, ¿qué otros investigadores han influenciado en esta investigación? Yo diría que White Davis, con su libro El río. Hay investigadores de la Universidad Nacional de la Sede de Amazonía como Germán Palacios, que ha trabajado mucho en la zona, tópicos de paisaje y de derecho, que no es fácil encontrar tampoco. Investigadores del Instituto de Investigaciones de la Amazonía. Allí tenemos gente muy valiosa, muchísimos que están en la bibliografía del libro, que nos sirvieron para sistematizar buena parte de esta información. Desde otras ópticas, Andrés Gould trabaja también sobre la geografía y la parte de medicinas que él ha encontrado en la zona, el manejo de plantas medicinales de parte de las comunidades indígenas, de antropología, los trabajos de María Clara Van der Hamen, del mismo Thomas Van der Hamen, que fue uno de los pioneros también de estas investigaciones del Amazonas. Fue la persona que hizo el primer registro en cine en el año 53. ¿Cuál es la importancia del río Apaporis en términos de esa gran reserva natural que es el Amazonas? Es una zona que por sus condiciones geológicas forma allí muchas especies únicas. Por sus condiciones de intangibilidad conserva también esas especies. Y por otro lado, por decir algo, en esa zona del Apaporis donde se hizo el trabajo hay 25 lenguas distintas, se hablan 25 lenguas distintas, y eso hace también muy interesante que el hecho de conservar las lenguas sea también un factor que permita la conservación de los recursos naturales y el ambiente que allí existen, porque es la forma como se transmiten los conocimientos de generación en generación. Entonces es, como lo decía White Davis, un concepto que va más allá del desarrollo sostenible. Él habla de la etnosfera sostenible, donde no solo se trata de conservar los recursos naturales y el ambiente, sino también las culturas que conviven con ese ambiente y que han preservado y han conservado ese ambiente de generación en generación por miles y miles de años. O sea, que han demostrado que pueden convivir en armonía con la naturaleza, ¿sí?, por miles y miles de años, y que ese conocimiento lo transmiten a través de sus lenguas y de su cultura. Hay un lugar del planeta donde ya la cultura occidental no haya penetrado. Sin embargo, todavía se encuentran en la Amazonía algunas tribus no descubiertas, o etnias no descubiertas más bien. Sin embargo, a pesar de que haya influencia occidental, una de las cosas asombrosas que se encuentra en el área es que ellos conservan su cosmovisión, conservan sus formas de convivir con la naturaleza, con el ambiente, conservan sus costumbres. La diáspora judeo-conversa en Colombia, siglos XVI y XVII. Autora María Cristina Navarrete Peláez. Este libro aborda la presencia de una población de conversos, las persecuciones que sufrieron por parte del Tribunal de la Inquisición para finalizar con la religiosidad de quienes participaron el judaísmo en la clandestinidad. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios.
En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. La ciudad colombiana, volumen 4. Autor, Jacques April Nisset. El centro se convierte en el escenario vivo de una aguda lucha de clases por el dominio del suelo urbano y de plusvalía. Esta es, en pocas palabras, la temática de los 5 ensayos de historia urbana reunidos en este cuarto volumen. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Bueno, yo nací en Sevilla Valle. A la edad de 17 años me vine a Cali a estudiar Derecho y allí me quedé. Trabajo en el Departamento de Geografía de la Universidad del Valle como profesora de cátedras de Constitución Política, de Legislación de Recursos Hídricos, de política ambiental. Me gané una beca y era la única manera de estudiar. No tenía otra opción de acceder a la educación universitaria si no era con esa beca. Y la beca era para estudiar o Derecho o Economía. Bueno, escogí el Derecho porque tenía más inclinación por los temas sociales, que son los que a mí me interesaban en ese momento. Bueno, ya me quedé como abogada y a partir de allí, después de que escoges una carrera, eso te marca el resto de la vida. Pero inicialmente no me gustaba, ahora sí. Por fortuna se crea una nueva rama del derecho que es el derecho ambiental. A mí no me gustaba ni el civil, ni el penal, ni el laboral, pero el derecho ambiental sí. Entonces fue, digamos, un acontecimiento afortunado para mí en ese momento y por ahí seguí. Yo soy especialista en administración pública, con magíster en políticas públicas y gestión. Esa es mi formación de posgrado y en eso trabajo fundamentalmente. Es importantísimo porque sin medio ambiente no hay opción de futuro. En este momento, digamos, he derivado hacia un área del medio ambiente que es el agua, la protección de los recursos hídricos. Y nos damos cuenta que a pesar de que Colombia, pues siempre se nos ha dicho académicamente, es un país muy rico, exuberante, etcétera, etcétera, recursos naturales del suelo y del subsuelo, vemos que el estado de esos recursos naturales ya no es el que teníamos antes.
Ya las fuentes de agua están contaminadas, muchos recursos están contaminados, se han escaseado, hay extinción de especies, etcétera. Y a pesar de que, digamos, vivimos en este país tan lleno de cosas, tan maravilloso, es importantísimo para las generaciones futuras conservar eso que hoy tenemos. Y sin el derecho ambiental esa protección no se concreta. Es a través de normas, de medidas coercitivas o de políticas, como eso se logra. Pues es todo, es prácticamente una forma de cultura, de vida, todo un proyecto de vida personal, no solamente académica. Mi mundo es parte de la Universidad del Valle y a la Universidad del Valle le debo muchísimo.